Welcome muchachos, hoy vamos a aprender a hacer propagación en fibra óptica. Entonces escuchen, esto tiene un N2 y esto tiene un N1. Ahora, ¿qué son estos numeritos? Estos numeritos sencillamente son el índice de refracción. Y ahora, ¿esto para qué sirve? Usted solo va a conseguir, y esto lo vamos a ver más adelante, usted solo va a conseguir propagación si usted tiene N1 mayor a N2. Si usted no tiene esto, usted no tiene propagación, no tiene comunicación. Entonces, ¿cómo se propaga la fibra? ¿Cómo se propaga la luz dentro de la fibra? Entonces usted acá tiene un ángulo incidente que lo va a marcar así, que es más o menos así, y usted tiene el eje de la fibra. Ahora, hay modos que dependen de cómo entra el haz de luz a la fibra. Entonces, ¿esto se ve? Sí. Entonces, si el haz entra en cierto ángulo, digámoslo a dividir en dos ángulos, digamos que este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. Entonces, si el haz de luz, espere, voy a cambiar de marcador. Si el haz de luz entra por acá, va a empezar a reflexionar y refractar. En algunos casos, porque aquí hay una refracción pequeña, pero no se nota por el índice de refracción. Entonces se va a empezar a reflexionar. Y entonces esto se va a propagar de esta manera en este eje Z. En este eje Z, y entonces usted va a tener comunicación. Ahora, para las fibras multimodo, usted tiene varios modos. Uno de esos modos, se los voy a escribir acá arriba, es TM, T, HE y EH. Ahora, ustedes que de pronto están viendo medios de transmisión van a entender estos dos, pero esto se les va a cerrar. ¿Por qué? Resulta y pasa que la luz puede incidir de diferentes maneras fuera de este rayito. Entonces, si digamos incide en un ángulo de pronto mayor, el rayo puede entrar así y empezar a dar vueltas. Ahora, estas vueltas que está dando ese rayo me puede dar distintos modos. Entonces es ahí donde entran los modos híbridos, que son cuando los skew rays, esto es un skew ray, voy a poner acá. Cuando los skew rays se forman dentro de la fibra, que es algo helicoidal. Entonces, si se dan cuenta, intenta no tocar el eje Z, sino que está rodeando el borde, del núcleo de la fibra. Esto nos da paso a los multimodos. ¿Qué es lo que hace los multimodos? Es mezclar todo esto. Y entonces, cuando mezcla todo esto, entonces tenemos distintos modos y ahí van un montón de ecuaciones que ya se las explico. LP01, estos son los distintos modos. LP01 es el modo de monomodo. Entonces, ustedes que van a ver acá en la fibra con este LP01, que básicamente es la mezcla de HE, que es uno de estos. ¿Cómo funciona? Básicamente hay luz en toda la fibra. Ya, entonces es monomodo. Y importante que la luz tiene una dirección y es que va por los bordes de la fibra. Algo así. Es como si este es el núcleo y la luz como que viaja así en los bordes. Entonces no sería, no sé cómo graficarlo 3D, pero algo así. Luego tenemos los otros modos, que es uno donde la luz se propaga de esta manera, donde no hay tanta, por decirlo así, no hay tanta luz, acá no hay tanta luz, y en estas dos partes se concentra la luz.
Ahora, ¿de dónde sale todo eso? De la mezcla de todos estos. Básicamente, digamos un transversal magnético que no tendría componentes en el eje Z del magnético se vería de esta forma, la luz de esta manera. Entonces, cuando se mezcla con estos otros, donde la luz está viajando por el borde de la fibra, entonces se puede llegar a hacer, digamos con el transversal eléctrico que no tiene componentes en el eje Z, se puede llegar a hacer patrones como este de acá, que es mezclando todos esos modos. LP11, pero este es TE01. Luego tenemos la luz viaja de esta manera, helicoidalmente, como ya lo explicamos con los skew-rays. Tenemos dos modos de propagar, aunque la luz viaja de manera distinta, y es una en la que se parte en cuatro. Entonces, acá hay varios modos la luz se comporta de manera distinta. Hay una manera que es muy rara, que es como un 8, que es como así. Y otra manera que es aún más rara, que es como así. Entonces, esta combinación de modos es lo que permite que haya muchos modos en la fibra. Ahora, evidentemente va a haber unas pérdidas porque digamos que en una fibra monomodo se puede mover de esta manera, y digamos que la longitud de onda que digamos hay de acá a acá no va a ser la misma que si yo tengo un skew-ray, porque puede que la longitud de onda que hay de acá a acá sea la misma que hay de acá a acá, ¿sí? Y recordemos que los multimodos están relacionados con el diámetro del núcleo. Ahora, ¿por qué creen que es así? Porque la onda tiene que viajar más, o en el caso de los skew-rays, tiene que ensancharse más o tener una longitud de onda más grande. Para que haya un guiado, o si haya una onda guiada, debe cumplirse esta condición: B no mayor que N1, o bueno, N1 no. B debe estar entre N2K y N1K. ¿Esto por qué? Si B fuera mayor que 1K, en este caso, este triángulo de acá sería más grande. Y si es más grande y estamos dentro de una fibra, volvemos a las condiciones del guiado. Si tuviéramos un B mayor que N1, que es básicamente lo que es esto, la condición de guiado, me dice qué condición debe cumplir esta variable de acá para que haya guiado. Ahora, les voy a hacer un ejemplo. Si este B fuera de una longitud más grande, esta hipotenusa que está acá sería, digamos, hasta acá, suponiendo que B tiene esta longitud. Entonces, eso me correría el rayo a diferencia de como lo tengo acá. Entonces, suponiendo que está la fibra, entonces mi propagación se va a dar de otra manera. Y esto me cambia cómo se guía la onda dentro de la fibra. Ahora, hay otras condiciones importantes, y es que estos modos también se pueden ver afectados no solo por esta condición, sino también por la curvatura de la fibra.
Entonces, suponiendo que ustedes tienen esto, ustedes tienen su fibra así y la doblan, porque no saben de redes de comunicaciones, no saben de cableado estructurado y doblan la fibra. Entonces su rayito va a empezar a hacer esto y en un momento se va a desviar y les va a cambiar el modo. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que no doblen fibra, porque eso está mal. Hay unos rangos en que usted poder doblar la fibra. Bueno, entonces como lo hablamos antes, hay parámetros importantes como es el beta, el K, que es el 2pi sobre la longitud de onda, que me define el número de onda en el que estoy, y acá me falta un 1, pero esto es un N1, y pues el índice de refracción del material. Ahora, la propagación de la luz dentro de la fibra se da de esta manera, por lo cual vemos que hay un cambio en este phi y depende de unos valores del material, que es este n, del número de onda y del beta, que ya les hablé en qué afecta, ¿sí? Ahora, esta forma de propagación de onda se pasa a coordenadas radiales, porque para poder analizar la fibra se requieren coordenadas radiales, porque no se puede analizar simplemente como una onda seno, sino que hay que tener en cuenta que la fibra es como un pitillo, ¿sí? La luz va viajando alrededor del pitillo. Por lo cual, para describir esos movimientos correctamente se utilizan funciones de Bessel. Por lo cual, estos son los parámetros que se sacan de acá. Y con esos parámetros se halla la solución a la ecuación de Bessel, la cual tiene dos cosas importantes, que es cómo se propaga la onda dentro de la fibra, que es este J1, y cómo, perdón, este J1 es que decrece, cómo decrece la onda, y este K1 es cómo decrece exponencialmente, ¿sí? Que ya se los explico. Como pueden ver acá, también un parámetro importante es el radio de la fibra, que es A, que eso también define la cantidad de modos que podemos llegar a tener. Y esto de las funciones de Bessel es importante porque R, siendo una posición radial dentro de la fibra, tenemos dos cosas importantes acá: un R menor que A, que es el radio de la fibra, es decir, digamos un punto que puede ser acá, está dentro de la fibra. Un R mayor a A sería por fuera de la fibra, es decir, digamos esta de acá. Ahora, ¿qué pasa? Esto nos está describiendo cómo se está moviendo la onda dentro de la fibra, de manera que también está calculando, hagan de cuenta, pues esto es una función, me va a calcular cada posición en R de la longitud de onda y me la va a dibujar completa, ¿sí? Ahora, eso va a depender del número de onda, pero básicamente eso me está describiendo el comportamiento que tienen las ondas dentro de la fibra. Teniendo en cuenta esta mini refracción que se puede llegar a dar, y esta mini refracción también me genera pérdidas dentro de la línea. Ahora, ¿cuántos modos puede soportar una fibra? Eso se da por esta ecuación, esta de acá, que es este número B, y este número B, como pueden ver, depende netamente de los parámetros de la fibra, es decir, de la refracción, el índice de refracción que tiene en el núcleo y el índice de refracción que tiene en el revestimiento. También depende de la longitud de onda. Recordemos que a diferente longitud de onda se cambia el color. Entonces, en fibra multimodal quiere decir que se usan varios colores. Ahora, para calcular los modos, simplemente este número B se le va al cuadrado y se divide entre 2, y acá te da la cantidad de modos. Ahora, si ese modo es menor, si este número B es menor a 2.405, es fibra monomodo. Si es mayor, empezamos a ver los modos linealmente polarizados de los que ya les hablé. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Liliana Florido y hoy voy a estarles mostrando qué es la fibra monomodo y qué parámetros son
importantes para su funcionamiento. Básicamente una fibra es monomodo cuando solamente existe un modo o una forma en la que la luz se propaga a través de la fibra. Entonces tenemos básicamente que esto es una fibra óptica donde este es su núcleo, este es su revestimiento que tiene un índice de refracción N2 y su núcleo o el centro de la fibra tiene un índice de refracción N1. Dentro de esta fibra entonces tenemos aquí un rayo de luz que incide, un momento, como el otro marcador, un rayo de luz que incide y va propagándose dentro de la fibra de esta manera. Esta única manera se da por un concepto que se llama reflexión total y básicamente se propaga de esta manera. Entonces es como que la luz se refleja en cada, digamos, de pared del núcleo y si se ve, digamos, de frente se ve un solo punto de luz, básicamente esto, todo esto, como así, básicamente. Bueno, entonces tenemos ahora los parámetros importantes para la fibra monomodo. Entonces tenemos el tamaño del núcleo como A, la longitud de onda y el contraste del índice. ¿De cuáles índices? Pues de los que mencioné anteriormente, el N1 que es el del núcleo y el N2 que es el del revestimiento. También tenemos la apertura numérica que básicamente es como un cono, algo así, que es como el rango en el que la fibra está capacitada para que la luz entre dentro del núcleo. Bueno, es importante que para que haya propagación de luz en la fibra, N1 tiene que ser mayor que N2. Pero entonces aquí vamos a ver un concepto nuevo que es la fibra escalonada. Fibra escalonada, que es un tipo de fibra donde no solamente se cumple esto, sino que N1 es mucho mayor que N2. Es decir, estos cambios se dan abruptamente entre pues, lo que es el núcleo de la fibra y el revestimiento. Uno de los parámetros más importantes para determinar si una fibra es monomodo o es multimodo, multimodo se entiende como el momento en el que la luz se puede propagar de diferentes formas, pero entonces para determinar si una fibra es o no es monomodo, hay un parámetro muy importante que es la frecuencia normalizada o el parámetro normalizado. Esto se denota como V, no es V de velocidad, sino es frecuencia normalizada, que es frecuencia normalizada, y se define en términos del tamaño del núcleo y de la longitud de onda del N1 y del contraste índice. Entonces, tenemos que la frecuencia normalizada es igual a 2pi por el tamaño del núcleo sobre la longitud de onda por N1 por la raíz cuadrada de 2 veces el contraste del índice. Entonces, para fibra monomodo tenemos este valor o este rango de valores en los que puede estar una fibra monomodo. Entonces, el P tiene que estar entre 0 y 2.405. ¿Sí es 405? Sí, es 405. Entonces, además, esta fibra monomodo tiene otro nombre importante, digamos, este parámetro es muy importante para que exista un modo fundamental o un modo fundamental. También conocido como LP01. Bueno, entonces la frecuencia normalizada se expresa de esta manera, pero también lo podemos expresar en términos de la apertura numérica. ¿Por qué? Porque esta parte de acá es igual a la apertura numérica. Sabiendo entonces que también de esta forma se puede expresar la apertura numérica, pero también la apertura numérica es igual a la raíz cuadrada de N1 al cuadrado menos N2 al cuadrado.
Bueno, entonces aquí ya tenemos estos parámetros importantes, la frecuencia normalizada de la cual ya hablamos, y aparece este nuevo que es el parámetro normalizado de propagación. Este parámetro normalizado de propagación nos dice qué tan confinada está la luz dentro del núcleo de la fibra óptica. Entonces, si es B igual a 1, quiere decir que está muy confinada, y si es B igual a 0, entonces que pues la luz no está tan confinada dentro del núcleo, o sea, como que hay más dispersión. Este parámetro normalizado está en términos de la constante de propagación del modo y del número de onda en el vacío. También utilizamos aquí los índices de refracción del núcleo y el revestimiento. Entonces, volviendo al tema de la condición monomodo en fibras escalonadas, condición para fibras escalonadas. Volviendo a repetir que una fibra escalonada, cuando el N1 es mucho mayor que el N2. Pero entonces, para que una fibra escalonada sea monomodo, entonces la frecuencia normalizada tiene que ser menor a 2,405. Este es clave para tener entonces el LP01. Entonces, esta es la condición fundamental para que una fibra escalonada sea monomodo. La fibra monomodo o fibra de modo fundamental también se conoce como LP01. Luego tenemos otro parámetro importante que se conoce como la longitud de onda de corte. No lo voy a escribir en el completo porque no es largo, pero es la longitud de onda de corte. Esta longitud de onda de corte dice que para esta longitud de onda de corte tiene que ser BC igual a 2,405. Y está en términos de nuevo, 2pi por tamaño del núcleo por el índice de 1 sobre 2 veces sobre la frecuencia normalizada, pero la frecuencia de corte, que en este caso es 2,405. Entonces, luego pasamos a dos parámetros muy importantes, que es el MFD, el diámetro de campo modal, y el omega 0, que es el spot size. Estos dos están directamente relacionados. ¿Por qué? Porque los modos, o más bien la forma en la que se propaga la luz en la fibra es básicamente la siguiente. Entonces está esto, este es el núcleo, y digamos que hay una forma algo así, no vamos a marcar con otro color, digamos que aquí ya se propagó la luz, no pero bueno, esto es el punto. El punto es que se ve como una campana, algo así. Esta forma es importante hablando de monomodo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Ponemos por aquí a otro lado. Entonces, tenemos una gráfica donde, por ejemplo, queremos graficar como la mitad de esto, de aquí para acá. Entonces, vamos a graficar esa parte de la campana, como algo así, donde esto es amplitud. Y acá, entonces, tenemos que, como este rango o este punto de caída se conoce como el spot size, que si pongamos que aquí sea 5, entonces el MFD es el doble, o sea, 10. Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos esto? Sabiendo que esto es como solo una parte, si lo graficamos aquí, un poquito más de forma completa, como lo mostré acá, algo así. Entonces, el MFD me define el tamaño completo de la campana, esto y esto, o sea,
de aquí a aquí. Y el omega 0 me define el rango efectivo, es decir, esta parte de acá, lo que está siendo efectivo dentro de la transmisión. ¿Por qué se define efectivo? Porque está dentro, lo que ya está por fuera, o sea, esta parte y esta parte, como se ve en la gráfica, ya se va hacia el revestimiento, entonces ya no es efectivo. Bueno, ahora aparecen dos nuevos parámetros importantes, el índice efectivo y el retardo de grupo. ¿Qué me define el índice efectivo? Básicamente lo que ve el modo, o sea, el NP01 ve un índice de revestimiento que está entre N1 y entre N2. Entre N1 y N2 es el índice que ve ese modo. Por eso se llama índice efectivo. Ese índice efectivo lo escribimos en términos de beta y de K. Recordando que K es el número de onda en el vacío, se mide en radianes por metro. Entonces K es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Esto está en radianes por metro. Bueno, entonces, el índice efectivo lo definimos sobre la constante de propagación de modo, que es beta, sobre K, pero entonces beta es la constante de propagación de modo, y hay que tener en cuenta que la onda se propaga en la dirección de z y se define como Euler a la menos j beta. Esta es la dirección. Ahora tenemos otro parámetro importante que es el retardo de grupo. También se puede decir que el retardo por unidad de longitud. ¿Por qué retardo por unidad de longitud? Porque TG se va a medir en segundos por metro y está definido por la velocidad de grupo, que pues es metros sobre segundo. Entonces, T tau G es igual a 1 sobre la velocidad del grupo, que es lo mismo que 1 sobre la velocidad de la luz en el vacío, por la derivada de la constante de propagación del medio con respecto a omega, igual que lo mismo que el índice de grupo efectivo, índice grupo efectivo sobre la velocidad de la luz en el vacío. También podemos caracterizar que el índice de grupo efectivo es igual al índice efectivo, que ya lo mencionamos anteriormente, menos la longitud de onda por la derivada del índice de grupo efectivo con respecto a la longitud de onda. Entonces, básicamente, el retardo de grupo es el tiempo, el retraso que se tiene en comparación a los metros o la longitud de la fibra. Básicamente, ¿qué nos dicen estas ecuaciones? Que el retardo proviene de, básicamente, el índice de refracción del medio, o sea, sí, del material, pues. Porque pues eso define si hay más o menos dispersión y si hay más o menos retardo. ¿Por qué? Porque, repitiendo, el retardo de grupo es básicamente el tiempo que tarda como el rayo de luz en viajar por cierta longitud en una fibra óptica. Entonces, un poco resumiendo, tenemos que esto es una fibra, esto vendría siendo el núcleo, esto ya es el revestimiento, y vamos a tener incluso una campana que básicamente representa como la luz propagando luz. Entonces vamos a tener una cosa así para una frecuencia armonizada de 2.4, que está pues bastante cerca de 1.405. Vemos que pues esta parte que su efectiva es pues más o menos grande, hay poca como dispersión en esta parte. Y luego vamos a tener
va a decir si una fibra es o no monomodo y también dependerá del diámetro o del tamaño del núcleo, de la longitud de onda, de la diferencia entre índices y de los índices de refracción del material. Bueno, entonces, como parte final vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice, estimar el diámetro del núcleo máximo para que una fibra de índice escalonado opere a una longitud de onda de 0.85 micrómetros con un índice de refracción del núcleo de 1.48 y un contraste de índices de 1.5%. Importante que el diámetro del núcleo máximo es igual a 2 veces A y que recordar que en una fibra de índice escalonado N1 es mucho mayor que N2 para que pues, exista el comportamiento correcto de propagación y también que la frecuencia normalizada tiene que ser idealmente 2.405 básicamente. Pero como nos están diciendo que necesitan que opere el monomodo, entonces se va a decir que esa frecuencia normalizada está básicamente entre 0 y 2.405. Así. Pero no vamos a tomar exactamente este valor, sino lo tomamos un aproximado para este caso, que va a ser 2.4 la frecuencia normalizada. Entonces tenemos que la frecuencia normalizada es igual a 2pi por el diámetro del núcleo sobre lambda, que es la longitud de onda, por N1 por la raíz cuadrada de 2 veces el contraste de índice. Esa es la fórmula que tenemos. Sabemos que esto es la fórmula numérica, pero pues en este caso nos están dando N1 y el contraste, entonces pues lo vamos a utilizar de esta manera. Ahora vamos a despejar A, que pues es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a decir que A es igual a esto por lambda sobre 2pi por vamos a llegar. Entonces vamos a estar reemplazando por aquí y vamos a decir que bueno, pues el tamaño del núcleo es igual a la frecuencia normalizada que es 2.4, la longitud de onda en micrómetros, como estamos usando micrómetros, pues hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? 8.5 micrómetros sobre 2pi por 1.48 por la raíz cuadrada de 2 veces el contraste índice, que es 1.5, o sea 0.015. Listo. Entonces aquí de esto sacamos que A va a ser igual a 1.27 aproximadamente micrómetros. Entonces esto va a ser aproximadamente igual a 1.27 micrómetros. Y es importante las unidades porque estamos manejando lambda, o sea, la longitud de onda en micrómetros, entonces pues, si lo queremos en metros, pues hay que también convertir esto primero. Entonces tenemos que A es igual a 1.7 micrómetros, pero el diámetro máximo del núcleo es igual a 2 veces eso. Entonces va a ser 2 veces A es igual a 2.6 aproximadamente micrómetros. Esto no es exacto, es aproximadamente 2.6 micrómetros es la respuesta. Y ya. Entonces, rápidamente, como para resumir este ejercicio, si queremos que
monomodo o LP0, como quieran llamar.